Cuando pensamos en dinosaurios, los primeros gigantes que nos vienen a la mente son el tiranosaurio, el espinosaurio y el giganotosaurio. Estos legendarios depredadores dominaron el Cretácico. Pero, ¿qué les precedió? En el Jurásico también hubo depredadores igual de peligrosos, y cuando se trata de Norteamérica, mucha gente pensará inmediatamente en el Allosaurus. Sin embargo, el Jurásico esconde también otras especies terroríficas. El Jurásico tardío en el oeste de Norteamérica fue un auténtico campo de batalla para saurópodos, gigantes y depredadores como Torvosaurus y Saurophaganax. Pero entre ellos destacaba especialmente el Ceratosaurus, un depredador cornudo que utilizaba sus poderosas mandíbulas y sus mortíferos cuernos para dominar este entorno. En este video aprenderás cómo el Ceratosaurus utilizaba el canibalismo para sobrevivir, cómo competía con el Allosaurus y si este dinosaurio pudo ser un depredador semiacuático. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete al canal. El Ceratosaurus, como muchos otros dinosaurios del Jurásico, fue descubierto por primera vez en la famosa formación geológica Morrison, que es un verdadero tesoro de fósiles. Su descubrimiento causó un gran revuelo en la comunidad paleontológica, ya que el esqueleto era uno de los más completos de la época. Esto permitió acelerar su investigación, y ya en 1883, el paleontólogo Othniel Charles Marsh describió y bautizó al nuevo depredador como Ceratosaurus, que significa lagarto cornudo. El cuerno de su nariz se convirtió inmediatamente en el centro de atención de los científicos. A pesar de que el Ceratosaurus fue descrito a finales del siglo XIX, su estudio detallado fue lento, y solo en años posteriores los científicos pudieron comprender mejor su estructura y forma de vida. Clasificación. El Ceratosaurus pertenece a los terópodos, dinosaurios bípedos depredadores que en distintas épocas dominaron el planeta. Fue asignado a la familia Ceratosauridae. Sus representantes se diferenciaban de otros terópodos por la presencia de cuernos y características únicas en la estructura del cráneo. La principal especie, y la más estudiada, es el Ceratosaurus nasicornis, cuyo nombre refleja la presencia de un cuerno nasal característico. Desde entonces, se han descrito otras especies, como el Ceratosaurus dentisulcatus, que podía alcanzar tamaños mayores. Sin embargo, existe un debate sobre si estas especies están realmente separadas o si son simplemente diferentes etapas de crecimiento de la misma especie. No obstante, el Ceratosaurus sigue siendo un miembro único de los terópodos, con una serie de rasgos característicos que lo diferencian de otros depredadores del Jurásico. El Ceratosaurus era un terópodo de tamaño medio. Aunque sus parámetros exactos varían en función de los hallazgos y las especies, el Ceratosaurus nasicornis, la especie más conocida, alcanzaba unos 5,7 metros de longitud. Algunos ejemplares de esta especie podían ser incluso mayores, llegando a medir hasta 6 metros. Otra especie, el Ceratosaurus dentisulcatus, era aún más impresionante. Uno de los ejemplares encontrados alcanzaba los 7 metros de longitud y pesaba alrededor de 1 tonelada, unos 980 kilogramos para ser exactos. Estas dimensiones situaban al Ceratosaurus en el rango de los depredadores serios, aunque era más pequeño que sus competidores, como el Allosaurus. Existe un debate sobre si el Ceratosaurus dentisulcatus es realmente una especie separada o simplemente una etapa de crecimiento más adulta del Ceratosaurus nasicornis. Esta cuestión sigue siendo objeto de acalorados debates en la comunidad científica. El Ceratosaurus no era un depredador típico. Su principal rasgo distintivo era su enorme cráneo, que le servía como arma principal para cazar. Su hocico era ancho y fuerte, lo que le permitía asestar potentes mordiscos. La parte posterior del cráneo estaba aligerada, lo que daba mayor movilidad a sus mandíbulas y le permitía abrirlas de par en par. Una de las características únicas del Ceratosaurus era su mordedura profunda.
Sus mandíbulas podían albergar hasta 26 dientes afilados, cada uno con estrías perfectamente adaptadas para desgarrar carne. Este depredador mataba a sus presas arrancándoles grandes trozos de carne que sangraban profusamente. Pero no solo sus dientes lo hacían peligroso. El Ceratosaurus tenía 2 pequeños cuernos sobre los ojos y un gran cuerno en la nariz, que podía medir hasta 13 centímetros de largo. Es posible que los cuernos sirvieran para cazar o defenderse, aunque las investigaciones actuales se inclinan más por la idea de que se utilizaban como demostración de fuerza durante las épocas de apareamiento o en interacciones sociales. Sin embargo, su finalidad exacta sigue siendo objeto de debate. El Ceratosaurus era un representante típico de los terópodos, con una anatomía característica de esta familia. Su cuerpo estaba dotado de poderosas extremidades traseras, adaptadas para correr rápidamente y cazar diversas presas. Esto lo convertía en un depredador extremadamente móvil. Las extremidades anteriores del Ceratosaurus eran reducidas, algo común entre muchos terópodos, pero aún así estaban lo suficientemente desarrolladas como para agarrar y sujetar a sus presas. A diferencia de otros depredadores de su tamaño, sus patas delanteras eran relativamente pequeñas, aunque algunos estudios demuestran que conservaban una función de agarre. Sus patas traseras, en cambio, eran poderosas y fuertes, adaptadas para perseguir rápidamente a sus presas. La cola del Ceratosaurus era larga y flexible, lo que podría haberle ayudado a mantener el equilibrio al correr o incluso haber sido utilizada al nadar, si se tiene en cuenta la teoría de su estilo de vida semiacuático. El Ceratosaurus, al ser un depredador ágil y rápido, utilizaba una estrategia de caza única. Se cree que, gracias a la robustez de su cráneo y a sus fuertes mandíbulas, podía desgarrar la carne de su presa en grandes trozos, provocando profusas hemorragias que debilitaban rápidamente a la víctima. Existen varias teorías sobre a quién cazaba el Ceratosaurus. Algunos científicos creen que su presa principal podrían haber sido saurópodos juveniles, como Apatosaurus y Diplodocus, así como Stegosaurus. Estos dinosaurios herbívoros, aunque grandes, presentaban un objetivo ideal para un depredador que podía atacar a individuos jóvenes o debilitados. Además, debido a su tamaño relativamente pequeño en comparación con otros terópodos, el Ceratosaurus pudo haber evitado la competencia directa con depredadores más grandes, eligiendo presas más fáciles de atrapar o en desventaja. Una de las teorías más interesantes sobre el Ceratosaurus es la de que pudo haber sido un depredador semiacuático. Esta hipótesis surgió debido a los frecuentes hallazgos de restos de Ceratosaurus cerca de masas de agua, como llanuras aluviales, lagos y pantanos. Mientras que otros terópodos, como el Allosaurus, se distribuían por distintos tipos de paisajes, el Ceratosaurus se encontraba con mayor frecuencia en lugares relacionados con el agua. Además, su cola larga y flexible, similar a la de los cocodrilos actuales, podría indicar que el Ceratosaurus era un buen nadador. Esto llevó a la hipótesis de que podría haber cazado no solo en tierra, sino también en el agua. Entre sus posibles presas acuáticas podrían encontrarse peces, tortugas y cocodrilos primitivos. Esta capacidad para cazar en distintos entornos le permitió adaptarse especialmente bien a los cambios ambientales. Sin embargo, esta teoría no está totalmente respaldada por los paleontólogos modernos. La mayoría de los científicos tienden a creer que, aunque el Ceratosaurus estaba adaptado a cazar cerca del agua, su hábitat principal seguía siendo la tierra. El Ceratosaurus compartía su hábitat con otros grandes depredadores, entre los que el Allosaurus era el rival más formidable. Estos dos terópodos probablemente competían por los mismos recursos, principalmente presas como saurópodos y estegosaurios. Uno de los hallazgos que confirma esta competencia son los restos fósiles en los que los cráneos de ambos dinosaurios muestran marcas de mordiscos, lo que indica enfrentamientos directos entre ellos. Las investigaciones también sugieren que el Allosaurus y el Ceratosaurus ocupaban nichos ecológicos ligeramente diferentes.
El Allosaurus era probablemente un cazador más versátil, capaz de atacar a saurópodos grandes y difíciles de capturar. Mientras tanto, el Ceratosaurus pudo haberse especializado en presas acuáticas o terrestres más pequeñas para evitar la competencia directa. Asimismo, la diferencia en la estructura craneal de estos terópodos, el Allosaurus tenía un hocico más largo, mientras que el Ceratosaurus era más corto y robusto, sugiere que sus dietas podrían haber diferido, reduciendo así la competencia directa. Uno de los aspectos más inesperados del comportamiento del Ceratosaurus es la sugerencia de que este depredador podría haber recurrido al canibalismo. Algunos fósiles encontrados en hábitats de Ceratosaurus contienen marcas de mordeduras en los huesos de sus propios parientes. Estos hallazgos han llevado a los científicos a concluir que, en condiciones de estrés, cuando los recursos eran limitados, los Ceratosaurus podían cazar a los de su propia especie o comerse los cadáveres de sus parientes muertos. Un ejemplo de ello es la cantera de My God Moore, en Colorado, donde más del 30% de todos los fósiles de dinosaurios muestran marcas de mordeduras. Las marcas de mordeduras eran especialmente comunes en los restos de grandes terópodos, como el Allosaurus y el Ceratosaurus. Esto indica una elevada competencia por los recursos que en épocas de sequía o falta de presas llevó a los dinosaurios a convertirse en carroñeros o incluso caníbales. El estresante ecosistema del Jurásico tardío, con sus severas estaciones secas, favoreció este comportamiento en el que cada depredador luchaba por sobrevivir por cualquier medio. El Ceratosaurus vivió en un ecosistema rico y diverso durante el Jurásico tardío, hace aproximadamente entre 153 y 148 millones de años. Su entorno estaba habitado no solo por dinosaurios, sino también por una variedad de otros animales, como peces, tortugas, crocodilomorfos, lagartos y mamíferos primitivos. En este ecosistema también había diversas especies vegetales, como coníferas, musgos, helechos y quingos, que creaban una densa vegetación y proporcionaban alimento a los gigantes herbívoros. Los saurópodos, como Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus y Diplodocus, desempeñaban un papel clave en la cadena alimentaria. Además de ellos, había otros herbívoros, como Stegosaurus, Camptosaurus y Dryosaurus, que creaban una rica base alimenticia para los depredadores. Sin embargo, la competencia por la comida entre los terópodos era alta, especialmente durante las estaciones secas, cuando los recursos escaseaban. Los periodos húmedos hacían que este entorno fuera próspero y favorable para la vida, con ríos y lagos llenos, donde los depredadores podían alimentarse de animales acuáticos. Sin embargo, las sequías severas podían cambiar drásticamente el ecosistema, causando escasez de recursos e intensificando la lucha por la supervivencia. Como muchos otros dinosaurios de finales del Jurásico, el Ceratosaurus acabó desapareciendo de la faz de la Tierra. Las razones exactas de su extinción siguen siendo objeto de debate entre los paleontólogos. Una de las posibles causas podría ser el cambio climático y las fluctuaciones ambientales. Se cree que las sequías prolongadas, las drásticas fluctuaciones climáticas y los cambios en los ecosistemas pudieron tener un impacto significativo en las poblaciones de grandes depredadores como el Ceratosaurus. Asimismo, los cambios en la flora y la fauna, la reducción de los recursos disponibles y el aumento de la competencia con otros depredadores, como el Allosaurus, pueden haber contribuido a su extinción. Los cambios evolutivos ocurridos a finales del Jurásico pudieron haber desplazado gradualmente al Ceratosaurus de su nicho ecológico. Aunque se desconoce la causa exacta de su extinción, una combinación de factores climáticos y presiones competitivas probablemente desempeñó un papel clave en la desaparición de este formidable depredador.